días, presidente, mesa, representante, director general de Comercio Interior del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno español, compañeros y compañeras, amigas y amigos. En primer lugar, transmitiros un saludo fraternal, daros la bienvenida a los que no sois de aquí, a Madrid y a España, a los que estáis bien hallados, y ese saludo fraternal en nombre de la Federación Estatal de Comercio, Hostelería y Turismo de Comisiones Obreras. Esta conferencia, que tiene lugar en un momento particularmente delicado para los trabajadores y trabajadoras en general y de nuestro sector en particular. Y no se trata solamente de la crisis económica, que con intensidades y características diferentes en cada país a todos nos afecta, de manera más o menos directa. Lo que empezó como una crisis financiera y se transformó en crisis económica es ahora un ataque al estado del bienestar y a las conquistas sociales. Porque no de otra manera, sino de ataque, cabe calificar a las políticas de ajuste preconizadas por la Unión Europea y ahora reforzadas por el Pacto del Euro y por el Plan de Gobernanza, que son socialmente injustas y económicamente de muy dudosa efectividad para superar la actual situación. Los mercados imponen a los estados recortes, que contraen nuevamente el crecimiento, y los mercados les vuelven a penalizar por ello, y así vuelta a empezar. Este escenario reclama un movimiento sindical europeo fuerte, con una renovada unidad y con unos objetivos y prioridades adecuados al mismo. La salida no es menos Europa ni menos Europa social. Así que desde el movimiento sindical decimos no solamente que otra Europa es posible, sino que además es absolutamente necesaria. Esta conferencia debe abordar ese reto en nuestro ámbito del comercio. Unieuropa Comercio debe impulsar el programa de trabajo que apruebe con las alternativas al pensamiento único, que parece la única salida, y con propuestas de organización y acción que hagan valer ese programa de trabajo. Puesto que la conferencia se realiza en España, quiero exponer con mucha brevedad cuál es la situación por la que atraviesa nuestro país y algunos de los problemas del sector del comercio, que, como en el caso de los horarios comerciales, compartimos con otros muchos países y que además va a ser objeto de debate y resolución en esta instancia. En el año 2011 ya son claramente visibles los resultados de los programas de austeridad, así como los recortes salariales y de la congelación de pensiones. El síndrome histérico de la amenaza de los mercados, la crisis de la deuda y de rescates financieros atenazan a nuestro gobierno, incapaz de zafarse de las recetas convencionales de la austeridad. Conviene poner de relieve que efectivamente en primer plano de nuestra economía se sitúa el peso de la deuda, pero no de la deuda pública, sino de la privada, especialmente de las empresas no financieras. La deuda pública española es muy pequeña comparada con el endeudamiento empresarial. Ahora bien, si continúan las políticas en vigor, y esa parece ser la orientación de este Gobierno, y seguramente del próximo, acabará siendo un auténtico problema, porque la deuda privada terminará asumiéndola el sector público, y por tanto los problemas privados de unos pocos los pagaremos entre todos. Ese es el problema de fondo. Una característica propia de la crisis en España, la más grave desde el punto de vista social, es la enorme destrucción de empleo. La destrucción de casi 2 millones de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo ha demostrado la debilidad del modelo económico y de crecimiento de nuestro país. Las personas que han quedado sin trabajo son en primer término las principales víctimas de la crisis y nuestra primera preocupación. En el caso del comercio, hemos de señalar que entre el 2008 y 2010 el impacto de la destrucción de empleo ha supuesto, en el caso del comercio minorista, la pérdida de 168.000 puestos de trabajo. A ello hay que unir la negativa evolución de las ventas en el comercio minorista, claramente afectado por las tendencias depresivas del consumo. Sin embargo, hay que señalar que esta evolución general del comercio minorista no es la misma en la gran distribución, que logra quedarse con las ventas del mercado perdido por el pequeño comercio y mediano comercio tradicional. Esto es, la crisis no es igual para todos, porque es
porque en la adversidad el grupo más fuerte puede estar saliendo favorecido. También aquí hay ganadores y perdedores. Con la crisis no todos pierden por igual, y la gran distribución comercial está en condiciones de restaurar sus condiciones de rentabilidad, aun a costa de haber destruido tejido empresarial y comercial y, por supuesto, un volumen importante de empleo, a la espera de un momento posterior en que, si ya con tanta competencia, todo resultará más fácil. Ante esta situación, desde Comisiones Obreras creemos que un gobierno mínimamente progresista no debería permitir, y cuando menos alentar, que se culpabilice a los salarios y a la negociación colectiva de los problemas existentes. Ya es hora de preguntarse sobre el uso del excedente originado en los años de bonanza económica y cuál ha sido su destino. Creemos que el ajuste y presión soportados contra proveedores y productores directos debe acabarse, atribuyendo a cada actor de la cadena de valor su reconocimiento. Creemos que en toda esta carrera la externalización y subcontratación amenaza con quebrar marcos coherentes de negociación colectiva habituales y que, frente a las supuestas ventajas del abaratamiento que puedan causar, lo que están generando son mayores incertidumbres y degradación del servicio que se presta a la ciudadanía y a las condiciones de trabajo y empleo en el sector. Por ello, no deja de sorprendernos, y desde luego lo condenamos completamente, que la poción mágica que parece haber descubierto el Gobierno, una vez más hay que decir el Gobierno, es volver a plantear sobre la mesa una mayor desregulación de los horarios comerciales. Contra toda evidencia, sin ninguna demanda por parte de los consumidores, como ha puesto el propio Centro de Investigaciones Sociológicas, se pone sobre la mesa la supuesta necesidad de horarios de apertura más amplios, de nuevas aperturas en domingos y festivos, en definitiva de una política que solamente tiene como beneficiario a un determinado sector empresarial. En esta coyuntura, donde el pequeño y mediano comercio se ve asfixiado y abocado al cierre de establecimientos, y no podemos olvidar que es aquí donde está la gran mayoría del empleo. Ante el parón del consumo no se adoptan medidas urgentes y eficaces. Sorprende que se persevere en una política de mayor desregulación que únicamente favorece al lobby que representan los grandes centros comerciales y empresas máximos competidores del pequeño comercio y mediano comercio, proporcionándoles una ventaja competitiva que difícilmente pueden utilizar en la misma medida las empresas pequeñas y medianas. Realmente no se alcanza a comprender cómo es posible que se pretenda que una mayor liberalización sirva para relanzar el consumo, cuando éste depende de la disposición de renta para gastar y no de que los establecimientos estén abiertos más o menos horas. Planteamos al Gobierno central y a los gobiernos autonómicos que realmente asuman su responsabilidad ante la crisis, mediante una regulación responsable que garantice una presencia equilibrada de los diferentes formatos comerciales y que garantice la viabilidad de todo el sector y no solamente de unos cuantos actores privilegiados. Tras las recientes elecciones, hemos oído al partido del Gobierno que tomaba nota del mensaje de los ciudadanos, que claramente le han castigado con el voto. Nos gustaría que ello fuera realmente cierto y que no olvidara que realizar políticas de derecha solamente sirve para que la ciudadanía, puesta a elegir, elija el original de la derecha. Cualquier nueva modificación en materia de horarios debe de darse con un consenso mayoritario de los agentes sindicales, empresariales y consumidores del sector, garantizando el desarrollo de un comercio diverso y plural, que ofrezca un servicio adecuado al ciudadano, asegure un modelo urbano y ambiental sostenible y posibilite empleos de calidad. Este objetivo no debe ser solamente para nuestro país, en la medida en que la tendencia desreguladora es ya un lugar común en la gran mayoría de los países europeos. Une Europa Comercio, a través del diálogo social a escala europea y de la acción de sus afiliadas, tiene aquí uno de sus retos más importantes. No quiero terminar sin expresar mi convicción de que UNI y sus afiliadas tenemos suficiente experiencia, conocimiento y voluntad para hacer frente a los problemas que enfrentamos y defender los intereses que representamos y a los que únicamente nos debemos, los de nuestros afiliados, afiliadas y trabajadores del comercio en general. Gracias.